El primer debate del proyecto de ley orgánica de prevención integral de drogas y uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Este debate se lo cumple sobre la base del informe elaborado por la Comisión del Derecho a la Salud. Desde la provincia Bolívar, ahora escuchamos al asambleísta Luis Tapia Lombeida. Debemos ser más rigurosos y exactos a la hora de discutir y no dejarnos llevar solamente por las emociones del momento o por aspectos meramente ideológicos, para en su lugar más bien llevar adelante reflexiones que permitan cumplir con lo que en derecho se conoce como el espíritu de las normas. En el espíritu de las leyes, obra maestra del francés Montesquieu y libro de cabecera para todos los juristas que abonan al positivismo, dice que los hombres, en medio de la infinita diversidad de leyes y costumbres, no se comportan solamente según su fantasía, sino que deben ajustarse a un trato superior que regule las acciones humanas en función de un orden mayor. Y digo esto porque en el proyecto de ley que hoy discutimos he logrado identificar una serie de fantasías que en la práctica constituye un grave peligro al orden establecido, a la seguridad jurídica, y les identifico como un atentado al sentido común y a la juridicidad, elementos fundamentales de la acción legislativa. En un primer momento quisiera hacer caer en cuenta a la comisión que redactó el proyecto que existe un error craso en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica legislativa. El derecho, señores, tiene sus fuentes básicas, clásicas y excluyentes. Existe unanimidad en la doctrina. Cuando decimos que las fuentes del derecho son la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, estas son las 5 fuentes elementales que nutren el debate jurídico y las relaciones que en derecho corresponden. Me ha llamado la atención cómo en la parte considerativa del texto que hoy debatimos se hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir como fuente de derecho previo a la redacción de la norma. No es necesario ser abogado para darse cuenta que el Plan Nacional del Buen Vivir es simplemente una declaración de principios que se ubican en la categoría de acto administrativo que proponen líneas de acción en materia eminentemente administrativa y que establece la posibilidad de creación de políticas públicas desde la administración central para alcanzar lo que dentro de la ideología que pregonan se conoce como summa causae. Pero este plan nacional bajo ninguna circunstancia puede ser entendido como fuente hacedora de derecho, porque no es ni la Constitución, ni una ley, ni doctrina jurídica, ni jurisprudencia, ni un principio general del derecho. Por lo tanto, exhorto a los miembros de la comisión que para el segundo debate se elimine el considerando que hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir, porque bajo ningún punto de vista se le puede elevar a este documento a categoría de fuente del derecho. Es ilegal, es inconstitucional, no es jurídico. Por otro lado, este proyecto de ley tiene un aroma a inconstitucionalidad y quisiera explicar el porqué. El artículo 226 de la Constitución de la República dice con claridad lo siguiente: las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Traigo a colación este artículo porque en el presente proyecto se está creando una institución administrativa como es la Secretaría Técnica de Drogas, que vendría a tener potestades y funciones ilimitadas en derecho público. Se dice, la máxima jurídica, solo se puede hacer lo que la ley permite, y con este proyecto se le deja abierta la puerta para que la Secretaría que se está creando pueda libremente determinar qué drogas son controlables y sujetas a fiscalización y cuáles no, al darle la potestad de controlar lo que se establece en el artículo 6. En el futuro, al no tener ningún límite, ya no se controlarán las drogas y demás sustancias sujetas a fiscalización que ordene la ley, sino por el contrario, con una simple resolución administrativa de la Secretaría Técnica definirán cuáles son regulables y cuáles no, desnaturalizando el principio constitucional de que la competencia y atribuciones nacen de la ley. Por esta razón, pido a la Comisión se revea dicha posición y se determine con exactitud cuáles son las drogas que siempre serán sujetas a control y cuáles a regulación para que de esta manera evitar la discrecionalidad del secretario técnico de drogas. Cierto es que la crisis económica está golpeando fuertemente la economía nacional y de buenas a primeras nos hemos vuelto austeros. Gastemos un poquito más de tinta para completar lo que quiere decir el artículo 12 del proyecto, que habla sobre el Comité Interinstitucional, en lo que solamente se dice que será presidido por el presidente de la República o su delegado, y nada más. Yo pregunto, ¿cuáles van a ser las otras instituciones de este comité? ¿Cuántos integrantes tendrán? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Cuáles son sus competencias? Nada de esto se dice, nada se detalla. A eso solamente les puedo contestar, señores, que la competencia radica o en la Constitución o en la ley, no en un reglamento cualquiera. Quiero concluir denunciando mi inconformidad con respecto al tema de los cultivos para uso personal. En la parte considerativa del proyecto de ley dicen que las adicciones son un tema de salud pública. Hacen referencia a que la Constitución, el numeral 5 del artículo 46, determina que el Estado adoptará la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo. Y de manera expresa autorizan el cultivo de sustancias para el uso personal. Permitir algo así sería como darle un revólver a un suicida. Así que, por favor, guardemos coherencia, mantengamos a la población alejada del consumo, o de plano legalicemos el consumo. La norma jurídica manda, prohíbe o permite. En el numeral 6 del artículo 14 se está legalizando el consumo de la marihuana, pero lo están camuflando tan bien que parece como que es cualquier otra cosa. Seamos valientes y digamos de frente, si estamos legalizando la marihuana, y no digamos primero que estamos velando por la salud y luego redactamos esta norma así. Quiero llamar a la sensatez y dejémonos de lado ese absurdo.
quiero finalizar diciendo que ahora estamos tratando un tema que ha afectado enormemente a nuestra población, especialmente a los más jóvenes. Por lo tanto, tratemos el tema desde la realidad y no desde las fantasías. Muchas gracias. Fue la intervención del asambleísta Luis